Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos en un episodio más de Gilgal, Nuevo Comienzo, Amadas por Cristo. Hemos estado hablando de las mujeres en la Biblia, de lo que Dios nos enseña a través de ellas. Quiero presentarme, mi nombre es Rosalilia Hernández y me acompaña. Yolanda Cardona, buen día. Buenos días, otra vez. Esther era una joven judía que vivía en Susa, capital del reino persa. Dios le dio la gracia para que ella pudiera cumplir el propósito que Dios tenía para ella. Y Esther no sabía cuál era el propósito que Dios tenía para ella. Y no conocía cómo Dios estaba obrando en sus circunstancias, pero sabemos que en la providencia de Dios, Él está al cuidado de todo, absolutamente de todo. Y así como así como Dios tenía un propósito en la vida de Esther, lo tiene en la vida de nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra iglesia, en donde Dios nos ha puesto. Él tiene un propósito. Nosotros a veces no lo podemos ver en esas circunstancias, sobre todo en las circunstancias difíciles, pero Dios en su providencia tiene cuidado de nosotros. Amén, Yolis. Amén. Así Amén. es, hermana. Como antecedente histórico necesitamos saber por qué Esther se encuentra en el reino persa y el pueblo judío pues fue el imperio de Babilonia lo llevó como esclavo por como una disciplina de parte de Dios y estuvieron cautivos 70 años y eso fue por la rebeldía que ellos presentaron. Pero el imperio babilónico fue derrocado por el imperio persa y surgió un nuevo imperio, ¿verdad? El imperio persa. Y de ahí Dios levantó un rey, al rey Ciro, y el rey Ciro liberó a todos los cautivos que se encontraban en ese reino para que volvieran a sus tierras, a Jerusalén, ¿verdad? Muchos se fueron, pero muchos otros se quedaron. Y empezamos donde está el rey Asuero como rey del reino persa, y él es un hombre que era muy poderoso, gobernaba desde la India hasta Etiopía. Tenía 127 provincias y pues él era un hombre arrogante, era un hombre iracundo y también tenía un problema, era bebedor de alcohol, ¿verdad? Pero pues a él le encantaban los banquetes y él hizo un banquete por 180 días, 6 meses, ¿verdad? Y en ese banquete pues él mostró toda su gloria, mostró todo su poder, todas sus riquezas, ¿verdad? Y estuvieron durante 180 días en ese banquete. Después el rey decidió hacer otro banquete de 7 días para el pueblo de Susa, capital del reino, ¿verdad? Y el séptimo día él ya con el alcohol encima, pues manda llamar a su esposa la reina Basti, pero por alguna razón Basti pues no fue, ¿verdad? Pero Dios aprovechó esa situación, no aprovechó, sino que ya la tenía, ¿verdad? Usó esa situación para después poner a Esther como reina de Persia. Así es, hermana. Sí. Ahí entre ese festejo, ¿verdad? Dice su palabra que había 7 príncipes de Media, de Persia, ¿verdad? Y él entre ese orgullo, entre esa soberbia, sabía que la reina Basti era muy hermosa. Así Y es. él quería presumirla, él quería sentirse orgulloso de ella, Sí, así. sin saber lo que iba a responder Basti, ¿verdad? Sin Sí, saber que ella iba a desobedecerlo, así es. sin darle ese valor. Ujú. Entonces, pues Dios es el que nos pone en los lugares, ¿verdad? Dios iba a poner a la reina Esther a Esther como reina de Persia. Y pues Dios nos ha puesto a nosotros en diferentes lugares también, ¿verdad? En ese hogar, en esa familia, en ese trabajo, en esta iglesia, ¿verdad? Y Dios nos ha puesto aquí y nosotros no podemos ver en nuestras circunstancias
a Dios, pero Él está presente en cada una de esas circunstancias, ¿verdad? Así es. Entonces el rey, cuando ve que la reina Basti pues no accede a su llamado, pues les dice a sus consejeros, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y los consejeros le dicen, pues ella es un mal ejemplo para todas las mujeres del reino. Entonces el rey haga un decreto donde dice que no vuelva mal la reina Basti a su presencia y que escoja a otra mejor que ella para ser la reina. Y esto pues le agradó al rey, ¿verdad? Y pasó el tiempo y entonces él empezó a extrañar a la reina Basti, ¿verdad? Y fue cuando los criados mandaron a todos a reclutar pues a todas aquellas jóvenes vírgenes, ¿verdad? Para que fueran llevadas a la casa real, guarda de las mujeres, para que allí fueran, pues era algo humillante, ¿no? Porque eran mujeres que se habían conservado puras, que se habían mantenido vírgenes para su futuro esposo y en este caso son recluidas para satisfacer las necesidades sexuales de un rey, ¿verdad? Y pues ellas estaban en la casa real y el eunuco le daba sus atavíos a todas y el rey iba a escoger una de esas doncellas, de esas vírgenes, ¿verdad? Y nosotros podemos ver en el capítulo 2 del libro de Esther, versículo... Es el versículo 7, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pues Dios en su misericordia había dejado a a Mardoqueo ahí en el reino persa, ¿verdad? Él era un varón judío. Vamos a ver quién era Mardoqueo. Por favor, puede leer el capítulo 2, versículo 7 Sí. del libro de Esther. Dice Esther, o sea, como un complemento, ¿verdad? El libro de Esther se escribió 400 años antes de sí, Cristo, así es. ¿verdad? Estamos hablando antes de Cristo y toda esta enseñanza que vamos a tener, ¿verdad? Del rey Asuero, su esposa Basti, cuando entra Esther, quién estuvo a cargo de Esther en su orfandad, ¿verdad? Así es. Fue su primo, que era hijo de su tío. Así es. Entonces eran primos. Uh-huh. Entonces vamos a ver que Mardoqueo estuvo a cargo de Esther. Pero vamos a ver cómo respondió Esther, ¿verdad? O sea, vamos a ver si fue obediente, qué hizo Esther bajo esa autoridad. Uh-huh. Dice Esther 2:7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Así es. Entonces podemos ver que ella es huérfana. Huérfana. Yo, por ejemplo, fui criada de abuela y de una tía que Dios puso en mi camino porque mis padres no se hicieron responsables de mí. Y no es fácil vivir una niñez en la que no están tus padres, ¿verdad? Sin embargo, Dios puso en el camino de Esther a su primo que la adoptó como su hija. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Y también nos habla de que Esther pues era muy hermosa y tenía una figura pues también hermosa, ¿verdad? ¿Quieres agregar algo? Sí, hermana. Realmente Esther, una vez que la llevaron, así como usted decía, llevaban a las doncellas, todas ellas iban en contra de su voluntad. Así es. No iban por gusto, fueron seleccionadas, sacadas de su hogar, de su comodidad, de su confort. Como si fuera un certamen de belleza. Exactamente, pero realmente era para un fin. Sí. No iban a ser para ser amadas, no iban a ser para ser cuidadas, o sea, era con un fin solamente de satisfacción para el rey, les pareciera o no, les agradara el rey o no. Así es. ¿Verdad? Entonces ya desde ahí vemos la actitud de Esther, ¿verdad? Que fue obediente y dice la palabra que conforme a lo que vayamos viendo, se sujetó y le aprendió a Mardoqueo sus enseñanzas. Sí, así ¿verdad? es. ¿Qué quiere decir? Que era aplicada. Ajá. Era aplicada, escuchaba, era diligente, era prudente. Sí. ¿Verdad? Y antes que nada, Dios le dio gracia, cuando ella fue llevada a esa casa real,
con todas las mujeres, ella inmediatamente halló gracia. Y yo leo en la palabra que Dios da gracia a los humildes. Entonces vemos que ella era una mujer con gracia de Dios y que era humilde, ¿verdad? Entonces, pues se somete, ¿verdad? A la voluntad del rey. Y más adelante lo vamos a ver. Ok. En el versículo 10 habla de que Esther pues no era judía, pero su padre adoptivo, Mardoqueo, le había dicho que no revelara su nacionalidad ni quién era su padre, ¿verdad? Y aquí podemos ver que ella fue sumisa al consejo de su padre adoptivo, que fue obediente y fue discreta. Entonces, yo creo que Dios nos ha puesto autoridades a nosotros, por ejemplo, puede ser el esposo, puede ser el padre cuando es una jovencita, puede ser el jefe de trabajo, los gobernantes, ¿verdad? Y nosotros debemos sujetarnos a esa autoridad, pero cuando va en contra de Dios no podemos sujetarnos a eso. El límite de su autoridad llega cuando nos piden algo que no está de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, otra cosa es que ella fue discreta. Nosotros tenemos que aprender también a ser discretas. Exactamente. Hasta ahorita, hermana, lo que hemos visto, ¿verdad? El panorama de Esther no parecía fácil, Oh, ¿verdad? no. Y yo creo que aún ahorita en la actualidad, cualquier situación que nosotras, ¿verdad? Como mujeres estemos pasando, no es fácil, No. ¿verdad? Pero vamos a ver el ejemplo de Esther, que se ha sujetado, que ha sido obediente, Sí. ¿verdad? Y que entre esa obediencia vamos a ver cuál fue el resultado. Si hay Así es. bendición, Sí. vamos a ver cuál es el resultado. Sí. Y pues Mardoqueo, como su padre, estaba preocupado, pero él trabajaba allí en las puertas del rey, ¿verdad? Entonces él servía ahí y él estaba preocupado pues por Esther, que estaba sucediendo con ella, y se paseaba de un lado a otro, ¿verdad? Porque él estaba al pendiente de ella. Cuidándola, así es. Y esas mujeres tenían que pasar durante 12 meses por un proceso, ¿verdad? Porque ellas tenían que pasar por aceites, por mirra, por cosméticos, afeites, todo lo relacionado con mujeres. Y me supongo yo que también modales para presentarte delante del rey, ¿verdad? Sí. Y ellas podían pedir lo que ellas quisieran para verse más hermosas, pero Esther no pidió nada, solo lo que le aconsejó el eunuco, ¿verdad? Así es. Entonces podemos ver en Esther una mujer sencilla. Así es. Es una mujer sencilla, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:3 que Dios no quiere que seamos ostentosos ni lujosos, ¿verdad? Que seamos sencillos. Y algo que Él estima es ser una mujer de espíritu afable y apacible. Así Amén. es. Y ahorita que menciona lo del aceite, ¿verdad? De la preparación, viene a ser una semejanza, una paradoja, ¿verdad? De que nosotros también como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que estarnos preparando, ¿verdad? Preparándonos para el encuentro de nuestro Amén. Rey, de nuestro Ajá. Señor Jesucristo, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Aquí el aceite que preparaban a Esther simboliza el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar escuchando la voz del Espíritu Santo, tenemos que estarnos preparando, ¿verdad? Para ese encuentro con nuestro Creador. Amén, ¿verdad? ¿Puede leer, por favor, el capítulo 2, versículo 15? Sí, dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, que era el eunuco que estaba encargado de las doncellas, ¿verdad? Para prepararlas. Eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. La gracia, ¿verdad? Que usted mencionaba. La gracia de Dios, la humildad, la sumisión, la obediencia, la discreción y en este caso la sencillez, ¿verdad? Que ella no pidió nada para presentarse delante del rey. Así y le es. llegó su hora. Yo creo que ella debió haber sentido miedo, temor a lo que iba, ¿verdad? Sin embargo, su fe, volvemos a lo mismo, le dio el valor, le dio la valentía para ir delante del rey. Así es. ¿Verdad? Me hizo recordar ahorita este Proverbios 31:30, ¿verdad? Hablando de la gracia.
Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aquí tanto no era su gracia por hermosa, ¿verdad? No, Eran era por los sus misterios. atributos, Así era es. por lo que ella podía Su manifestar. interior, ese espíritu. Eso le hacía la diferencia, porque las demás doncellas eran hermosas. Sí, así es. ¿Verdad? También eran hermosas y quizás de buen parecer, cuerpo y todo, pero esa gracia que manifestaba Amén. Esther irradiaba, se hacía Así notar, es, así se hacía es. notar, ¿verdad? Sí. Pues Esther cumplió con todos los requerimientos, ¿verdad? Pero sin embargo, pues fue sencilla, ¿verdad? Y Esther fue llevada al rey Asuero. Le llegó su tiempo, Ujú. ¿verdad? Nosotros a veces no sabemos lo que Dios está haciendo en nuestras circunstancias, no lo vemos, pero la providencia de Dios está ahí con nosotros. Amén. Exactamente. Sí. Dios siempre nos va a mandar a alguien como lo hizo con Esther, que le mandó a Amén. Mardoqueo. Amén. Siempre, Sí. en cualquier Porque circunstancia, ujú, en cualquier situación, la gente puede decir, sí, yo estoy pasando por esta prueba, así como usted dijo, yo igual, no me crié con mis padres, también fui criada de abuela, y Dios siempre manda, ¿verdad? Una ayuda. personas al cuidado. Dios siempre Sí. está al pendiente de nosotros, que no se nos olvide que Dios nos escogió Amén. a cada una de nosotros. Sí. Y Mardoqueo no solo la adoptó, sino que la crió como una hija, ¿verdad? Y la educó, le enseñó a conocer a Dios. Así Por es. eso ella tenía ese carácter piadoso, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Sí. Y llegó el momento de leer el capítulo 2, versículo 17. Ujú. Dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Basti la desobediente, ¿verdad? Sí. Cómo Dios fue llevando a Esther hasta esa posición para que ella cumpliera el propósito que Dios tenía para ella, ¿verdad? Y un día Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y se encontró con que había 12 eunucos que estaban planeando matar al rey. Y él se dio cuenta y avisó a Esther. Esther avisó al rey, investigaron el caso y pues resultaron culpables. Pero Mardoqueo no salió beneficiado. Siempre que había lealtad o fidelidad al rey se les daba un reconocimiento. En este caso no pasó nada, pero nosotros estamos como hijas de Dios comprometidas a hacer lo que está bien, independientemente de si tenemos reconocimiento o no. Así es. ¿Verdad? Dice su palabra que la mujer es corona de su esposo, ¿verdad? Y él le dio la asignación, le dio la corona a Así ella, es. ¿verdad? Ujú. Entonces, nosotros tenemos que responder a esa corona, Amén. ¿verdad? Sí. En cuanto al marido, responder como esposa, como dice la Biblia, ser corona de tu nuestro esposo. marido, así es. Así es. Pero ese evento fue registrado en las crónicas del rey, que vamos a ver más Así adelante, es, ¿verdad? en las memorias, Sí, ¿verdad? en las Cuando memorias, ujú. las escribían y era como Todo. un libro, ¿verdad? Sí, A ver, todo, déjame todo. ver qué pasó Ajá. el año pasado, Sí. no había internet, vamos a ver Sí. qué sucedió, Ujú. qué evento aconteció importante. Y llegamos al capítulo 3, Yolis, donde habla de un nuevo personaje que es enemigo acérrimo de Mardoqueo y del pueblo judío. Del pueblo judío. Dios eleva a este hombre como su mano derecha, entonces todos tienen que inclinarse ante él, reverenciarlo, pero Mardoqueo no lo hace. Entonces se llena su corazón de ir hacia él, pero no va solamente sobre él, va sobre todo el pueblo judío. Y él elaboró un plan, ¿verdad? Y quiere exterminar a todos los judíos, no solamente a Mardoqueo. ¿Y qué hace? Va con los astrólogos y le dicen que echen las suertes o el pur para saber en qué día y en qué mes va a ser el genocidio. Ujú. Y sale el día 13 del mes de Adar, ¿verdad? Y pues Mardoqueo pues los odia, ¿verdad? Y entonces va y se presenta delante del rey y le dice, hay un pueblo que no sigue tus leyes, ¿verdad? Que no te honra y debemos exterminarlo. Y yo voy a dar a los tesoros del rey tal cantidad de dinero estratosférico y todas las tierras que les pertenecen a ellos van a ser del reino. ¿Y qué hace el rey? Se quita su anillo y le dice, haz el edicto.
sin saber que su esposa es judía Así y es. que la ha sentenciado a muerte. Sin saber. Amén. Así ahorita, ¿verdad? Nosotros no sabemos en quién ponemos la confianza, pero solamente el Espíritu Santo revelado por Dios nos dice, ¿verdad? Con quién hacer trato, con quién hacer tregua, con quién hacer pacto, con Exacto. quién, ¿verdad? Y esta persona, este personaje que hablamos ahorita, Amán, ¿verdad? Como su orgullo, su soberbia, su altivez le llenó tanto de odio, ¿verdad? Tanto coraje de que no se inclinaba Mardoqueo, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta dónde su furia llegó, ¿verdad? Que ya Así no es. nada más quería hacerle daño a él, ya hasta todo su Todo, pueblo. todo el Entonces, pueblo. ¿cuánta maldad había? Porque obviamente esa conspiración crecía a sus Sí. hijos, ¿verdad? O sea, todo lo que era Amán lo externaba a su Sí. familia, ¿verdad? Y seguramente era influenciada por Amán. ¿Cómo Así estamos es. siendo nosotros influenciados? Así es. ¿Para bien O para mal? ¿Verdad? Sí, si leemos ahí en el capítulo 3, versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, sabiendo que los judíos son del pueblo de Dios, ¿verdad? Así es. Jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y apoderarse de todos sus bienes. A veces ya Sí. nada más no era cumplir con matar, sino a veces ya nada más porque ir a agarrar sus bienes, Ajá. pues voy y mato, Todo, ¿verdad? ajá, O sea, a lo mejor no absolutamente. apoyaban tanto a Amán, pero si estaba agregado llevarse esos bienes de los que vas a matar, bueno, pues a lo mejor hasta se hacen de valor, se juntan con Amán y a destruir al pueblo judío, ¿verdad? Así ¿Cómo es. fue listo y cómo maquiló esa maldad de destruir al pueblo agregándole que podían tomar todos sus bienes? Qué horrible edicto. Qué perversidad, Así es. la de Amán. Sí, y esas cartas fueron enviadas a todas las provincias del reino y cuando se enteraron todos los judíos, imagínate, Exactamente. lamento y lloro en La su corazón. aflicción. Es como si estuvieran condenados a muerte. ¿Y era un decreto? Era un decreto. No podía Ser revocarse. revocado. No podía. Ni De el mismo ninguna rey manera. Ajá. podía hacer algo. Así es. Sí. Pero Dios obra milagrosamente. Y Dios es vamos a ver. soberano y en su providencia Él tiene el control absoluto de todas las Amén. cosas. Así es. De cada detalle. Sí, por eso es hermosa la historia Sí, de Esther, ¿verdad? sí. Hay mucha enseñanza, y vamos a seguir. Sí. Así llegamos al capítulo 4 y en el versículo 1 y 2 dice que cuando Mardoqueo sabe de este edicto, se viste de cilicio y ceniza, era una ropa áspera y eso manifestaba quebrantamiento, humillación, Dolor. luto, dolor, ¿verdad? Y él se anda por las plazas pregonando esa situación y llega a las puertas del rey, no puede entrar en la condición que está. Entonces Esther lo ve y se preocupa, dice que se llena de angustia y de dolor y manda a pedir información y entonces vamos a ver qué es lo que le manda a decir. Ella ignoraba porque su primo estaba en esa situación. Exactamente, ¿verdad? pero era por el edicto, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el versículo 3 qué sucedía del capítulo 4. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Ay, qué tristeza, ¿verdad? Qué gran Qué dolor. aflicción. Nada más Sí. de imaginarnos que nos digan, ¿verdad? Tal día en julio, agosto, septiembre van a morir todos los cristianos, Sentenciados a muerte. ¿verdad? Niños, adultos, ancianos, qué dolor. Imagínense estar esperando nosotros esa sentencia, qué difícil, Pero ¿verdad? vamos a ver lo que Vamos a ver hizo. cómo responde Dios, ¿verdad? Sí, y pues esta situación era desesperada, ¿verdad? Para todos ellos, pero Dios tenía el control, ¿verdad? Amén. En su providencia Él tiene el cuidado de Amén. cada detalle en el mundo entero, ¿verdad? Amén. No solamente de su pueblo. Así es. Y también Dios usa el sufrimiento para que nosotros volvamos nuestros corazones a Dios, ¿verdad? Cada situación que estemos pasando, ¿verdad? Cada una de nosotras, cada uno de nosotros, Dios lo permite. Así es. Entonces, dice que
El eunuco fue a ver a Mardoqueo y le declaró lo que había pasado y le dio la noticia de que lo que Amán había hecho, ¿verdad? Y le dio también la copia del decreto para que se lo diera a Esther y ella estuviera Así es. enterada. Vamos a ver cómo responde Esther en el capítulo 4, versículo 10. Ujú. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. O sea, humanamente no podía hacer nada. No podía ni Esther. siquiera ir a exponérselo al rey, No. aunque ella fuera la reina. Exactamente. ¿Había ese decreto? Sí, y podía morir. Exactamente, había ese riesgo, Sí. ¿verdad? Entonces ella cómo podía exponerle Ujú. al rey esa problemática en la que ella estaba. Sí, No podía, no podía. estaba limitada, Ujú. ¿verdad? ¿Verdad? Pero recordemos que ella tenía la gracia y el favor de Dios. Así es. Pero fíjate las palabras que le dice Mardoqueo cuando ella dice, es que yo no puedo ir, no me ha llamado el rey en 30 días, Ujú. ¿verdad? Entonces, Mardoqueo, ¿qué le dice? Sabiamente. Sí, El 13. sí, Entonces dijo Mardoqueo que le dijeran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Sí. Pues porque ella también era judía. sí. También Como era quiera iba a para ella. morir. Exactamente. Sí. Ujú. Ese decreto que puso Amán, Ujú. sin La saber, incluía. sin saber que ella era judía, Ujú. ¿verdad? Sí, También ella tenía que ser exterminada. sí. El Y 14. el 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Cómo él sabe que podía llegar la ayuda de Dios? ¿Cómo él aquí lo está a su fe, hablando por sí mismo? Y aún así sigue enseñándole a Esther, ¿verdad? En su juventud, pues él ya era grande. Sí. En su juventud, ¿cómo sigue enseñándole? ¿No lo haces? Dios ¿Cómo? nos va a dar una salida. Claro. Él está hablando con fe. Y Va a tú, venir la liberación de otro lado. y todavía tú estarás vas en a ese perder la reino. oportunidad de servirle al Señor. Exactamente. ¿verdad? Sí. Y lo mismo pasa con nosotras, ¿verdad? A veces perdemos muchas oportunidades porque tenemos miedo por diferentes situaciones, ¿verdad? Y Mardoqueo es muy sabio al darle esta revelación a Esther, porque ahí le cae el 20 a Esther de que ese es el propósito de Dios, por eso la llevó a Hasta ser ahí. reina, Hasta hasta ahí. ahí. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que Esther salvara a su pueblo de ser exterminado. Así es. Es increíble todo el proceso que Dios hace en nuestra vida para cumplir el propósito. Así es, ¿Verdad? porque recordemos que todo lo que pasó a Esther no fue fácil, Así ¿verdad? es. Pero hasta dónde la quería llevar Dios y por qué Dios la escogió. Ahora todos en algún momento de nuestra vida tenemos miedo, Claro, temor sí. por algo, Ujú. ¿verdad? Y este era el caso de Esther. Obviamente tenía miedo a morir, Claro, como ¿verdad? todos. Sí amaba a su pueblo Ujú. y sí, pero estaba ese temor, Sí. ¿verdad? ¿Verdad? A mí me hizo acordar este versículo de por qué el rey de la selva es el león. Pues porque él no tiene miedo. No le tiene miedo a un elefante que es más grande. Ujú. No le tiene miedo a otro animal a cazar en la noche, en la tempestad. ¿Por qué? Porque él no tiene miedo. Ujú. Por eso él lucha, por eso él vence, por eso le llaman el rey de la selva. No por el tamaño, no por la fuerza, no por su complexión, porque no tiene Tiene temor, temor. Ujú. ¿verdad? Por eso es el rey de la selva. Ujú. Se puede enfrentar a animales más grandes, más veloces, pero no hay temor, ¿verdad? Entonces es lo mismo que pasó con Esther. Sí. Ella una vez ya que Mardoqueo le hizo ver la situación y le implantó también su fe, porque ahí Claro. también iba. Ujú. Entonces ella se armó de valor y aún arriesgando su propia vida, obedeció, Amén. obedeció. Sí.
Entonces, pues Mardoqueo le dijo, de otro lado va a mandar Dios liberación, ¿verdad? Y pues ahí ella actuó. ¿Y qué fue lo que dijo en el 15 y 16? Dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Sabía ella perfectamente que estaba desafiando, ¿verdad? Y desobedeciendo una ley. Pero aún con todo y eso se iba a arriesgar. Pero mira la paciencia de Esther. Ella dijo primero, vamos a ayunar. Antes de actuar, vamos a ayunar. Y el ayuno iba acompañado siempre de oración. Y les pidió a todos que oraran por ella. Yo creo que cuando estamos en una situación difícil podemos llamar a nuestros hermanos, oren por mí, por esta razón, ¿verdad? Y no precipitarnos en responder, en ir o en hacer algo, ¿verdad? Entonces ella pide el apoyo del pueblo y así se hace. Todos ayunan y oran por 3 días y luego ella va y se presenta delante del rey. Y por eso hacía la diferencia con ella, ¿verdad? Sí. A diferencia de las demás doncellas, porque la gente que estaba a su alrededor veían su comportamiento, su actitud, su forma de ser, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ella era influencia para las demás, pero sí, para bien. Claro. Para bien. Uh-huh. O sea, ella convocó al ayuno. Ella que les estaba indirectamente dándoles fe. Así es. Que conocieran a su Dios. Así es. Entonces, ese es el final del 4º capítulo del libro de Esther. Y por ahora aquí nos quedamos. Primeramente Dios, regresamos con la segunda parte. Espero que les haya sido de mucha bendición y Dios les bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo episodio con la gracia de nuestro Dios. Dios les bendiga.